Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, porque tú eres el que siempre está, Señor, pendiente de nosotros. Te pedimos que en este día, Señor, seas tú el que tome la palabra, la aplique a nuestra vida, Señor, que podamos no solamente entenderla, sino también decidir que esa palabra cambie nuestra vida, Señor. Perdónanos por las veces en las que nos dejamos guiar por la manera de pensar propia que tenemos, por la manera de pensar de otras personas, o muchas veces, Señor, por lo que hemos aprendido en la vida cristiana, Señor, en la iglesia evangélica, y que muchas veces, Señor, hay cosas que, como dice tu palabra, son mandamientos de hombres, y no cosas que vienen de tu palabra. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos confronte, nos lleve, Señor, a entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Efesios, por favor, el libro de Efesios. Mira, la vida cristiana, realmente la vida del discípulo, siempre está basada en ciertos principios que la Biblia establece, y cada día, en las decisiones que tenemos que tomar, esos principios van a ayudarnos a tomar las decisiones de una manera adecuada. Y a veces nos hacemos las preguntas: ¿cuál es la base que debo tener yo como cristiano para tomar decisiones en mi vida? ¿Qué determina realmente la manera en la que pensamos como cristianos? ¿Qué determina realmente lo que es bueno o malo para nosotros como creyentes? ¿Qué guía realmente la manera en la que nosotros vemos la vida? Entonces, todas esas preguntas surgen, y la palabra nos enseña que hay varias cosas importantes que yo tenemos que tomar para entender. La Biblia dice que el hombre, según piensa, así es. Su manera de pensar va a influir en la manera en la que usted y yo vamos a hacer las cosas. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces lo que hay aquí en la mente se baja al corazón, y eso influye en nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, hay tres pilares, tres columnas o tres principios, tres verdades que mueven toda la vida cristiana. Toda, absolutamente. Hoy vamos a empezar con la primera, que ya habíamos empezado antes de yo irme de vacaciones. Y la primera columna de esas que yo le estoy hablando es la presencia o la vida, el Espíritu Santo en nuestra vida. La primera columna importante en la vida del discípulo es el Espíritu Santo. Mire, no hay persona, no hay ser divino más incomprendido y más transversado que el Espíritu Santo. Hay gente, hay denominaciones que nunca hablan del Espíritu Santo porque piensan que eso es muy confuso y no hay que hablar de él. No lo entienden al Espíritu Santo. Y hay personas que todo gira alrededor del Espíritu Santo, pero muchas veces ven al Espíritu como si fuera algo que tienen que hacer las cosas como nosotros pensamos que tenemos que hacer. Por ejemplo, si yo le digo a usted que el Espíritu Santo es una herramienta que Dios nos ha dado para ayudarnos a vivir la vida cristiana, ¿qué diría usted? El Espíritu Santo es una herramienta que Dios nos ha dado para ayudarnos a vivir la vida cristiana. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es cierto? No, hermano, es una herejía. Primero, porque el Espíritu Santo no es una herramienta, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no está ahí para ayudarnos a vivir la cristiana, está ahí para guiarnos, para enseñarnos cómo se vive la vida cristiana. Entonces hay cristianos que tratan incluso de darle órdenes al Espíritu Santo de cómo tienen que hacerse las cosas. Hay cristianos que quieren decir al Espíritu Santo qué don quieren recibir. Y si el Espíritu Santo no se los da, porque entonces empiezan a tener actitudes agresivas contra el Espíritu Santo. La Biblia dice, Jesús dijo, que cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no le sería perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿por qué es tan importante entender quién es el Espíritu Santo? Porque cuando usted vea todo lo que viene, lo que Él nos muestra que tenemos que hacer, hay por lo menos tres áreas que el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a decir cómo se vive en esas áreas. La primera área es el matrimonio. Si usted y yo no conocemos quién es el Espíritu Santo, hermano, nuestros matrimonios van a tener muchos problemas, porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo tiene que estar en el centro del matrimonio, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo lo enseña. Pero también habla de cómo tiene que ser la relación de los padres con los hijos, y cómo tiene que ser la relación también de nosotros como trabajadores o como jefes en una empresa. Entonces, para el cristiano no existe la vida secular. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser guiadas, en este caso, por el Espíritu Santo. Recuerda, esta es la primera
el primer principio, la primera verdad, la primera columna que sostiene toda la vida cristiana. Y por eso le digo, en el transcurso del tema, si usted a lo mejor dice, hermano, pero espérenme, yo no entendí muy bien eso, explíquelo, hermano, háganlo. A mí me fascinó, hace muchos años estuve en una iglesia en Brooklyn, en una iglesia particular, porque el pastor predicaba 2 horas en el culto, 2 horas. Y me acuerdo que estuvimos en uno de los cultos y en medio de la predicación le estaba explicando algo y alguien levantó la mano y le dijo, pastor, parquéese ahí. O sea, pare allí y explíquenos lo que usted está diciendo. Y el pastor empezó a explicar. Y me acuerdo que a mí me tocó después darle el tema que tiene que ver con lo que vamos a comentar ahora. Y me acuerdo que yo prediqué 1 hora y media. Nunca había predicado tan largo. Y hermano, después del culto, yo no hallaba dónde meterme, porque tocamos el tema del matrimonio. Y eso fue una bomba, porque cuando el Espíritu Santo te confronta con la palabra, hermano, tiene que haber reacción. Y cuando usted va aquí al libro a la palabra, usted se da cuenta que el Espíritu Santo es tan importante entenderlo. Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Primero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tiene una función. Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella como una garantía de nuestra salvación. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, por favor. Para que usted se dé cuenta que el Espíritu Santo está a todo lo largo de nuestra vida cristiana. La Biblia dice que tenemos que tener comunión con el Espíritu. Eso es hablar con el Espíritu, pasar tiempo con el Espíritu, conocerlo. Dice el capítulo 1, versículo 11. Dice, en él, asimismo, habla de Jesús, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa este texto? Que cuando usted decide entregar su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene y lo sella. Yo no sé si usted ha visto alguna vez una vaca o un buey, que cuando el campesino lo va a llevar a venderlo, le tiene que poner una marca, un hierro, y esa marca identifica que ese animal, no importa que esté en medio de varios animales, ese ser identifica, señala a quién pertenece. Es decir, que en el momento en que usted se convierte, Dios a través del Espíritu Santo le pone el sello al nuevo creyente, le dice, tú eres mío a partir de ahora. Por eso para Dios es tan importante el testimonio, porque cuando la gente ve allá afuera a un creyente haciendo cosas que no debe de hacer, la gente ve la marca de Cristo puesta por el Espíritu Santo en esa persona y la gente critica al Señor. Entonces el Espíritu Santo, cuando ustedes nos convertimos, nos sella, dice, este es mío, este es de propiedad de Dios. La segunda cosa que el Espíritu Santo está allí en Juan, capítulo 16, vea por mí por favor, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. En este pasaje el Señor nos dice que el Espíritu Santo viene a morar, no solamente nos sella, sino que también viene a morar en nosotros. A partir de ahora, yo sé que muchas veces decimos que hay que aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero realmente quien viene a morir en nosotros, a morar en nosotros, es el Espíritu Santo, es el que toma posesión de nuestra vida. Juan capítulo 14, versículo 16, dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Cuando Jesús habla de otro consolador, está hablando de otro igual a él, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocerán porque mora con ustedes y estará en ustedes. Es decir, cuando una persona cree en Cristo como Señor Salvador, el Espíritu Santo viene y hace a esa persona templo de Dios, templo del Espíritu Santo. En el momento usted tiene a Dios morando en usted. Eso es algo que nunca se había visto en la historia de la humanidad. Cuando Cristo salva a una persona, el Espíritu Santo viene y mora
en esa persona. No solamente voy a ir a morar también, sino que es la Biblia que también lo bautiza. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12. Y yo le hago la pregunta a usted: ¿cuántos de los que están aquí han sido bautizados por el Espíritu Santo? Nadie más, hermano. Yo lo veo como que hablan como con miedo, hermano. Toda persona que tiene a Cristo en su vida ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Hay personas, yo entiendo, que tienen la idea de que el bautismo tiene que ver con cuestión de lenguas. Pero yo quiero que vaya conmigo a la Biblia. Claro, hermano, hay personas que en algún momento van a tener ese tipo de experiencias. Y yo quiero decirle que bíblicamente los dones siguen estando en vigencia. Claro que sí. Pero hay que entender que es lo que la palabra dice. Entonces la Biblia nos dice claramente en 1 Corintios capítulo 12, ahí es el único texto realmente que nos explica qué es el bautismo. Recuerda, ese bautismo, la palabra bautismo significa sumergir, como cuando una persona se bautiza en agua. Es decir, no podemos separarle la idea o el concepto o la enseñanza del bautismo de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que toda persona que tiene a Cristo en el momento de la conversión, el Espíritu Santo viene y lo sumerge en el cuerpo de Cristo. Así que en ese momento, cuando usted se convierte, Dios lo coloca en el lugar específico que el Espíritu Santo decidió que usted iba a funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, toda persona, todo creyente tiene que funcionar dentro del cuerpo. Usted tiene un lugar que nadie más ocupa. La iglesia muchas veces cojea, las iglesias, las congregaciones cojean. Y a veces no funcionan en ciertos ministerios porque hay cristianos que están sentados. Hay cristianos que van a las iglesias para ver qué es lo que la iglesia va a hacer por ellos. No se dan cuenta que Dios, el Espíritu Santo los colocó dentro del cuerpo, los bautizó dentro del cuerpo para que hagan una función específica dentro del cuerpo. El Espíritu Santo da los dones. Hay gente aquí que tiene dones que no están usando. Hay gente que tiene aquí don de fe. Y en lugar de orar por los enfermos, se quedan sentados cuando es el momento de orar por los enfermos, teniendo el don de fe. Hay gente aquí que tiene don de sanidad y no lo usa porque no conoce al Espíritu Santo que le dio ese don. Hay gente aquí que tiene don de misericordia. Hay gente aquí que tiene el don de enseñanza, el don pastoral. ¿Sabe que en el pastorado hay gente que tiene el don de pastor y no necesariamente es llamado al ministerio pastoral? Pero dentro de la congregación ministra a la gente. Puede ser hombres o mujeres. Entonces el Espíritu Santo, su función es amplia. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos del Espíritu Santo, aquí en Efesios capítulo 5 nos enseña que una de las funciones del Espíritu Santo es llenarnos. Y ya lo explicamos esto antes, pero déjenme hacer un repaso. Cuando hablamos de llenura, significa que el Espíritu Santo viene y toma control de la persona. A partir de ese momento la persona piensa como el Espíritu quiere que piense. La persona habla como el Espíritu quiere que hable. La persona actúa como el Espíritu Santo quiere que actúe. ¿Por qué a veces nos comportamos como niños? Porque quien está en control de nuestra vida no es el Espíritu Santo, sino nosotros. Y nos comportamos como se comporta a veces nuestros hijos. ¿Verdad que a veces nuestros hijos, nosotros queremos algo bueno para ellos y ellos no les entienden? Se ponen que como que nosotros queremos mandarlos, que no entendemos lo que está pasando. Y pasa exactamente lo mismo en la vida cristiana. Porque el Espíritu Santo quiere llevarnos a algo bueno y en lugar de obedecerle, nos ponemos rebeldes. Por eso aquí en Efesios capítulo 5, vaya conmigo otra vez por favor, Efesios 5. Del versículo 14, yo sé que esto ya es un repaso, pero me interesa para lo que viene adelante. Porque yo sé que lo que viene adelante a más de alguno va a molestar. Versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A veces los cristianos actuamos espiritualmente como si estamos dormidos, como si estamos muertos espiritualmente. Dios nos habla y como que nada está pasando. Aprovechan, dice, mirad con diligencia cómo anden.
No como necios, sino como sabios. Yo decido cómo voy a vivir mi vida, hermano. Dejemos de echar la culpa a los demás. Yo he escuchado gente diciendo, bueno, yo no he crecido en mi vida espiritual porque fulano no enseña bien o el pastor no enseña estas cosas. Hermano, cada uno es responsable de cómo va a vivir su vida. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermano, cada día las cosas están más difíciles en el ambiente espiritual. Mire lo que está pasando en el mundo. Mire cómo la gente se está muriendo sin Cristo. Mire California con inundaciones. Mire Europa. Hermano, es terrible lo que está pasando. La gente en la India, apareció estos días una noticia, hermano, un montón de edificios en la falda de un cerro. Toda una parte de una fachada del cerro empezó a deslizarse, hermano, con toda la gente adentro. Y se ve en el video a la gente saltando, hermano, del edificio. Muchas mujeres con niños. Y no hay escapatoria porque los edificios van uno encima de otro, aplastando a la gente. La crisis mundial es terrible, hermano. Por eso dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, cuando los días son malos, porque hemos empezado a ir a evangelizar los sábados. Porque, hermano, la gente está yendo a la condenación sin Cristo. ¿Y sabe lo que hace la iglesia? Enfocada en cuánta plata voy a hacer, enfocada en cómo puedo vivir mejor, enfocada en muchas cosas que pueden ser importantes. Pero, hermano, todo eso que tenemos ahora acá, cuando venga Cristo, se va a quedar acá. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y luego dice, por tanto, no sean insensatos. Versículo 17, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y entonces empieza a hablar de la llanura. Dice, no se embriaguen, no se emborrachen con vino en el cual hay disolución, antes bien sea lleno del Espíritu Santo. Y decíamos hace algunos domingos que la llanura tiene que ver con el control del Espíritu Santo en la vida de una persona. Es decir, cuánto de mí tiene el Espíritu Santo controlado. Es decir, aquí lo que hace Pablo es comparar el alcohol, el efecto del alcohol con el efecto del Espíritu Santo en la vida de una persona. Una persona borracha no habla correctamente. Una persona borracha balbucea. Y muchas veces dice cosas incoherentes y dice cosas que no se le entienden o dice cosas ofensivas. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que habla cosas que edifican. Una persona que bendice. Una persona que cuando ve a alguien en problemas tiene la palabra adecuada para decirle. Una persona que viene y le transmite esa paz, esa tranquilidad, porque es el Espíritu Santo hablando a través de ella. ¿Cómo actúa un borracho en su manera de caminar? Un borracho se tambalea cuando camina. Una persona llena del Espíritu Santo se tambalea caminando según Dios quiere, porque camina como Dios quiere y no como la persona quiere. Una persona que está dominada por el alcohol es una persona ofensiva, muchas veces hiriente, dice cosas ofensivas. Muchas veces toma valor para decir cosas hirientes a otras personas. Y al día siguiente ni siquiera se acuerda de lo que dijo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que cuando habla bendice la vida de otras personas. Dice cosas que uno dice, ¿cómo le saldrá eso tan bonito de hablar? Es que es el Espíritu hablando a través de esa persona. Y miren lo que sigue diciendo ahí en el versículo 19. Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Me sorprende porque Pablo no dice aquí que cante con salmos, himnos y cánticos espirituales como hicimos ahorita en la alabanza, sino que dice que así ese vocabulario que usamos en la alabanza sea el mismo vocabulario que usamos cuando hablamos con las demás personas, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí todo bien, pero entramos ahora en materia. Versículo 21. Vea el efecto de una persona llena del Espíritu Santo en la manera práctica. Yo quiero que este versículo nos quedemos un ratito ahí. Porque este versículo dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es decir, que Dios dice, una evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo es que una persona que se va a someter en Cristo. Ahora, es importante entender que cuando la Biblia nos habla de someterse, por alguna razón, la Reina Valera usa dos palabras diferentes en el versículo 21 y versículo 22. En el versículo 21 dice someterse.
Y en el versículo 22 dice sujetarse. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que entender es que la palabra someterse que se usa aquí, en el versículo 22 no existe. No está, está como implícita, pues. Pero eso lo vamos a explicar el otro domingo. Pero en versículo 22, la palabra sumergir o someterse significa subordinarse, obedecer a alguien de una manera reflexiva, estar sumiso. Es ponerse en sujeción de una manera voluntaria a alguien. Es someterse a otra persona reconociendo su autoridad. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo aquí que cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo tengo que someterme a otra persona, significa que yo tengo que hacerlo voluntariamente, hermano. Nadie tiene la autoridad de mandar a otro. Nadie tiene la obligación dentro del pueblo de Dios de mandar a otro. La obediencia es voluntaria. Yo me someto a otra persona porque Dios me lo manda. Y fíjese cómo dice la palabra. Dice que tenemos que someternos unos a otros. Y quiero explicar esto. Mucha gente usa este versículo para decir que aquí está hablando del sometimiento entre los creyentes. Y tiene que ver eso. Es parte de eso. Porque es importante que nosotros nos sometamos unos a otros. Eso es importante. Es decir, que no importa la posición que tengamos dentro de la iglesia, tenemos que someternos. Pero dice la palabra ahí que dice que sometamos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, el sometimiento de parte mía hacia otros no se hace según mi concepto. El sometimiento mío hacia otra persona no se hace según la opinión de otras personas. El sometimiento mío hacia otra persona no se hace en función de lo que piensa la denominación. Hay gente en la iglesia que comete el error de casi idolatrar a ciertos líderes. Y por eso a veces las iglesias, cuando el pastor no está en la iglesia, la gente no viene a la iglesia. Porque no está el pastor como si el pastor fuera el importante. Hermano, el Espíritu Santo siempre está acá. No importa quién esté compartiendo, no importa quién esté predicando, no importa quién esté enseñando, no importa quién esté cantando, el Espíritu sigue estando en control de la iglesia. Por eso dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Cristo. A mí me gustaría que entendiéramos y me ayudara usted a entender esto. ¿Qué significa eso del temor de Cristo? ¿Qué piensa usted que es eso? A ver, en este lado, ¿qué significa eso cuando dice ahí, sométanse unos a otros en el temor de Dios? ¿Qué piensa que significa eso del temor de Dios? A ver, este lado, por favor. Una opinión. A ver, un valiente. Los de aquí vayan pensando, también los de acá, vayan pensando qué significa eso. ¿Qué es el temor de Dios para ustedes? No hay respuesta mal, hermano. Agradando a lo que Dios quiere que hagamos. Buena respuesta aquí. Cumpliendo sus mandamientos. Fantástico. ¿Alguien más? Aquí y allá. Servirle y amarle. ¿Alguien más? ¿Sí? Obedeciéndolo. ¿Qué más, hermanos? A ver, alguien más. Uno más. Aproveche. ¿Sí, hermana? Reconociendo su grandeza. Mira, hermano, el temor de Dios está reflejado a lo largo de toda la Biblia. Y el Antiguo Testamento enseña mucho sobre la cuestión del temor. Y el temor, dice la palabra, tiene que ser en el temor, el sometimiento. O sea, cuando yo me someto a alguien, tiene que ser en el temor de Dios. ¿Por qué el Señor agrega esa frase? Porque, hermano, tenemos que entender que en la Biblia nos dice que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios. No para la gente. Porque la gente hoy está ahí y mañana no. Entonces, el temor de Dios, ¿qué significa entonces? Dice que el temor de Dios es tener reverencia y respeto a la autoridad de Dios o de Cristo en mi vida. Tenerle temor y reverencia. Es decir, cuando Dios habla, yo me callo. Cuando Dios habla, yo escucho. Fíjense que a mí me fascina algunas culturas. Hace muchos años conocí a un misionero que él me dice, él nos contaba de que él quería ir a una comunidad en Estados Unidos, él era americano, quería ir a evangelizar y a esa comunidad y vivir entre ellos. Pero un misionero le dijo, oye, ¿y por qué no vas mejor a Mongolia? Y Mongolia pues está muy muy lejos allá al sur de Rusia. Y al final de cuentas se dio cuenta que por alguna razón la comunidad en el sur de Estados Unidos y esa comunidad de Mongolia tenían ciertos parecidos. Y es interesante porque me explicaban que a
a la, ¿cómo se llama? La comunidad esta indígena donde fue Maral el otro grupo hace algunos días. Ellos tienen la misma cultura, la misma costumbre. Son tres posiciones geográficas bien diferentes. Aquí en Quebec, en el sur de Estados Unidos y en Mongolia. ¿En qué se parecen esas tres comunidades indígenas? Bueno, en que para ellos cuando habla un anciano, una persona adulta, todos escuchan. Porque las canas les da autoridad, sea hombre o sea mujer. Cuando una anciana habla, todos escuchan porque está hablando ella. El hecho de sentir la edad le da autoridad. Entonces, cuando está hablando aquí de reverencia, de respeto, de escuchar realmente la voz de Dios, es que tenemos que reconocer que cuando Dios habla, no es el vecino que está hablando, hermano. Es Dios, es el Rey del universo que está hablando. O sea, me imagino que aquí se entrara ahorita el primer ministro de aquí de Quebec, Leo. Mire, usted puede ser cualquier partido político, pero el hecho es que es el primer ministro, no tiene un respeto hacia él. ¿Cuánto más cuando estamos hablando de Dios? Entonces el temor tiene que ver con esa reverencia, con ese respeto de cuando Dios habla. Nosotros nos callamos. Mírese, a mí me sorprende una cosa, de que a veces como creyentes somos abusivos en las cosas de Dios. Porque a veces en el templo nos comportamos de una manera que no nos comportamos en otros lugares. Vemos chicle. Yo he visto gente viendo celular, viendo Facebook, chateando. Y estamos en el templo, hermano. Eso es una falta de respeto hacia Dios. No hacia el pastor, no hacia el que está aquí al frente, no, hacia el Señor, porque usted está en la casa de Dios. Entonces el temor es lo que nos falta muchas veces, porque a veces hacemos cosas que desagradan a Dios, porque no tenemos reverencia a Él, no tenemos temor, respeto a Dios. ¿Verdad que se siente feo cuando usted le está hablando a alguien y la persona está viendo el celular? Se siente feo, hermano. Se siente feo. Entonces el temor a Dios tiene que ver con ese respeto, esa reverencia que tenemos que tener a Dios. Mira lo que dice Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Vea lo que dice, por favor, este pasaje. Proverbios 8:13. ¿Cuál es el temor de Dios? Tiene que ver con ese respeto, esa reverencia que tenemos que tener hacia Dios. No importa dónde estemos, tanto aquí en la iglesia como en otras partes. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, ese respeto a Dios tiene que llevarme a hablar de una manera correcta. Tiene que ayudarme a comportar de la manera correcta. Porque ¿sabes qué? Aquí en la iglesia nosotros nos vemos. Y nosotros no hacemos cosas malas en la iglesia, pero allá afuera, ¿quién sabe? Y el respeto tiene que estar allá cuando nadie me ve. Yo sé que Él me está viendo. Yo tengo que dar respeto a Él. Porque mira, a veces nosotros tenemos respeto por los demás gente, que realmente por la gente, que no, realmente, por ejemplo, por Dios. Una de las segundas cosas que significa el temor de Dios es ese miedo. Y yo sé que muchos discuten eso. Pero el miedo a la disciplina de Dios. Yo creo que vale un pasaje, porque a veces tenemos la idea de que, bueno, Dios es amor y no importa lo que uno haga, Dios siempre me la va a pasar por alto, hermano. Hay un momento en que Dios se harta de nuestro pecado, de nuestras actitudes, y es severo. Y cuando Dios se enoja, dice la Biblia en los Salmos, que los montes se derriten cuando Jehová se enoja. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 10, por favor. Proverbios capítulo 10. Vea cómo lo menciona en este pasaje, Proverbios capítulo 10. Y usted y yo tratemos de tener una idea clara de por qué el Señor está hablando en este pasaje. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Porque mire, hermano, nosotros, usted y yo podemos tener alguna excusa de por qué hacemos las cosas o por qué no las hacemos. Pero vea cómo dice este pasaje aquí en el versículo 26. 10:26. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que está un poquito más claro, pero ahorita lo leemos en la Reina Valera también. Dice en la Nueva Traducción Viviente: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento en la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos.
Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré a los que se lo merecen. También dijo el Señor: juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Dice la Reina Valera: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira, hermano, el pueblo de Israel tuvo que pagar muy caro su frescura, su irreverencia hacia Dios. Hay un momento en el libro de Números donde el pueblo empieza a cuestionar a Dios, decirle: ya estamos hartos de este maná, estamos cansados de esta misma cosa que nos estás dando. Y es el Señor que entonces les manda codornices. Dice que eran tantas codornices que era todavía casi 1 metro de altura, el montón de codornices. Y cuando el pueblo empieza a comerse la carne de las codornices, dice que era tanta la carne que le salía hasta por las narices. Dios se enojó tanto que mató la 1/3 parte del campamento. Porque hay momentos que Dios se harta. Hay momentos que Dios nos está diciendo una y otra vez: ya para de hacer lo mismo. Y cuando nosotros insistimos en hacer lo mismo, hay momentos que Dios dice: hasta aquí, no más. ¿Sabe que la cena que estamos celebrando hoy, dice la Biblia, que mucha gente en el culto Dios los mataba cuando tomaban la cena? Porque la gente a veces creemos que, bueno, estamos bajo la gracia, no importa lo que hagamos, hermano, eso no funciona con Dios. Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy, de siempre. Y cuando nosotros cruzamos la línea, Dios va a hacer las cosas de una manera severa. La tercera cosa que el temor de Dios significa, y lo mencionaron aquí, es obedecer la palabra de Dios. Porque, hermano, usted y yo no podemos decir que tenemos temor de Dios y somos desobedientes. Eso no combina. La obediencia es la manera práctica de mostrar que realmente obedecemos a Dios. El Salmo 111, versículo 10, se lo leo. Salmo 111, versículo 10. Dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Es decir, yo tengo que demostrarle a Dios que lo temo a través de la obediencia a su palabra. Ahora usted mira: pero hermano, ¿por qué tanta vuelta con esto del temor de Dios? Porque, hermano, aquí viene lo bueno. Y como dice el dicho por ahí, damas primero. Vea lo que sigue diciendo ahí, porque recuérdese, la Biblia en el caso de Efesios es una carta, no hay división de versículos. Entonces vea lo que sigue diciendo después de que dice que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Ayúdeme, por favor. ¿Qué sigue diciendo después del versículo 21 en Efesios 5, hermano? Dice: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Versículo 22, ¿qué dice, amadas hermanas? Sin miedo, hermanas, sin miedo. Una voz fuerte, así potente. ¿Qué dice? Ay, ay, ay. Ahora, quiero decirle que en el versículo 22, para bendición de las hermanas, la palabra sujetar no existe. Pero déjenme decirle realmente cómo es el texto bíblico. El texto bíblico dice: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Las casadas lo estén a sus maridos como al Señor. Es decir, hermano, cuando una mujer no se somete a su marido, esa es una evidencia clara de que hay una mala relación espiritual con el jefe, con el Señor. Es decir, cuando una mujer, mire, y le quiero aclarar esto: en ninguna parte en la Biblia, para los varones, en ninguna parte en la Biblia dice que los hombres tenemos derecho a exigirle a la mujer que se someta. Si no, muéstrame un versículo, le doy chance. Diga un versículo donde diga: y los hombres tendrán derecho a someter a sus mujeres. ¿No, hermano? El sometimiento de la mujer hacia el hombre viene porque es una orden directa de Cristo hacia la mujer. Fíjese cómo lo menciona ahí. Yo sé que esto causa molestia, amadas hermanas, yo entiendo eso, pero déjele, va a tocar el turno a los hombres. Dice, nos va a tocar a nosotros, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos
como al Señor. Ahora, yo le pregunto esto, hermana. ¿Usted se somete al Señor? Su silencio me dice que no. Ahora, si no se somete a Dios que es perfecto, ¿cómo piensa que se va a someter a su marido? Ahora, ¿cuál es el problema? No están llenas del Espíritu Santo. Pues quien está controlando su vida es usted, amada hermana, no el Espíritu. Entonces, claro, cuando hay un problema, quien le surge es el indio suyo, no el Señor. No es el Señor que está controlando, es usted. No sé qué tipo de indio le saldrá a usted, si será el indio Atlacat salvadoreño, el indio Lempira, el indio Chapín, no sé cuál le saldrá a usted. El indio Chamo, no sé si existirá eso. El Moctezuma, no sé cuál es. Hermano, quien está hablando es la carne. Por eso cuando su esposo está hablando, usted reacciona de esa manera agresiva. Usted dice, no, y estamos en el siglo XXI. ¿Y usted cree que esta palabra dejó de ser vigente? No, hermanas. El problema que hay en una mujer que no se somete a su marido es porque no está sometida a Cristo. Ahora, si no se somete a Cristo, es imposible que se someta a su marido. Si no se somete a Cristo, que es perfecto, menos se va a someter a un hombre que es imperfecto. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema entonces? El primer pilar, la primera verdad, el primer principio, la llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está gobernando su vida como esposa, nunca se va a poder someter al hombre, a su esposo, porque ni siquiera se somete a Cristo. Así que no podemos separar nuestra relación espiritual de la relación matrimonial. ¿Se da cuenta por qué hay problemas en nuestros matrimonios? ¿Se da cuenta cuál es el problema? Y eso es una evidencia que no pasa usted como mujer tiempo con Dios. No pasa tiempo con el Señor. O sea, el Espíritu no tiene control en su vida. Quien controla es usted. Ahí se aplica el dicho que decíamos ahí en la clase: seña y figura hasta la sepultura. Es usted y aquí mando yo, y se acabó el asunto. Mire, yo traté el caso de una persona que vino, no le voy a decir de qué iglesia era. Esta persona vino y cuando yo la vi, claro, la reacción típica nuestra. Era una persona, una mujer pequeña, y ella vino y me dijo: mire, mi esposo es un grosero, un agresivo, ya no lo aguanto y vamos a divorciarnos. Bueno, como varón, pues como pastor dije, bueno, ha de tener razón. Y cuando conocí al esposo, más todavía, porque era grande así como Félix. Y no es que era Katia la que me estaba diciendo, no, pero así grande como Félix. Y era bien chiquita. Entonces, claro, yo como hombre le di la razón a ella. Dije, no, esta mujer está sufriendo, este hombre va a ser grosero con ella. Pero resulta que cuando ya hablo con él, hermano, esa mujer lo trataba como trapo. Mire, con él trapeaba la casa. Hasta para decirle que el caso fue tan sonado que él hizo la demanda a migración y logró la residencia por violencia conyugal. Él, de ella, chiquitita, hermano. Y el hombre así grandote, mire, casi lloraba cuando estaba hablando con él. Yo decía, pero ¿esto qué pasa? El diablo en persona, hermano. El diablo con falda, pues. Mire, cristiana, cristiana. Líder en su iglesia. Mire, ¿cuál es el problema? Quien está dominando es el diablo, hermano, no el Espíritu Santo. ¿No se da cuenta por qué a veces? Ahora, porque a veces uno tiene miedo a las mujeres por eso. El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo es importante mi relación con el Espíritu? Si Él no me está controlando, ¿qué cree que va a salir de mi boca? Oye, su boca como mujer, porque ahorita estamos hablando de las mujeres. ¿Qué va a salir de la boca de una mujer que no está controlada por el Espíritu Santo? Palabras hirientes, palabras ofensivas. Va a salir expresiones que dañan al hombre, que lo minimicen. Eres un inútil. Mire, yo he escuchado mujeres que le dicen al hombre: eres la peor decisión de mi vida. Mejor me hubiera quedado con el que estaba anterior a ti. Qué duro. Pero en la iglesia predica. Pero en la iglesia enseña. La iglesia canta, alabanza, y hasta uno la ve levantar las manos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es pura religiosidad.
el Espíritu Santo no está dominando la vida de esa mujer. Y es impresionante porque el Señor, mire, usted nunca se ha preguntado por qué solo a la mujer el Señor le manda que se someta al hombre, en este caso. ¿Por qué al hombre no le manda el Señor que se somete? ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que más le cuesta a la mujer es que alguien le diga lo que tiene que hacer. O estoy mal, yo no soy mujer, hermano. A ver, denme testimonio. Un testimonio, por favor, hermano. Cuesta, hermano. Ahora, fíjese lo que dice. Esto tiene que hacerse en Cristo. Aquí no es cuestión que usted diga, no, que bien en mi tierra se hace así. No, hermano, eso no funciona. La cultura no funciona. Una mujer tiene que someter a su esposo porque Cristo se lo dice a ella. No porque usted tenga derecho a exigírselo. Vea lo que dice el texto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Otra vez, si la mujer no se somete al Señor, jamás se va a someter al marido. Jamás. O sea que todo empieza con ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, toma control de mi vida como tu hija. Y entonces Él va a controlar las cosas. Así cuando el esposo venga enojado y usted se quede callada, ese hombre se va a españar, se va a espantar y decir, ¿qué le pasó a esta mujer? Y usted diga, lo que pasa es que ahora soy una mujer controlada por el Espíritu. Porque va a haber algo diferente. Porque, hermano, ¿qué es la reacción normal de una mujer que se siente ofendida? Ofender. Sí, es lo normal. Pero cuando esa mujer está llena del Espíritu Santo, mire, su boca quiere decir lo que Cristo quiere que diga, no lo que ella quiere decir. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A mí me llama la atención que dice sus propios maridos. Hermanas, amadas, su líder es su esposo, no el pastor. Se lo digo otra vez. Su líder espiritual es su esposo, no el pastor. Por eso, varones, tenemos que cumplir nuestra función pastoral en la casa. Porque a veces queremos que las mujeres se sometan al Espíritu y yo no estoy sometido. Pero ahorita no me toca a nosotros, hermano, tranquilos. Versículo 23, mira lo que dice acá, hermano, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermano, aquí está en la Biblia. Porque dice el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, dígame sí o no, ¿cuántas iglesias hay donde quien manda es la gente y no Cristo? Muchas, hermano. Entonces es exactamente lo mismo. En el matrimonio muchas veces quien trata de mandar es la mujer y no deja que el hombre. Ahora, nosotros también como hombres tenemos mañas, hermano. Errores que hemos cometido. A veces uno le pregunta a un hombre, hermano, ¿cuándo puedo ir a su casa? Déjeme preguntarle a mi esposa. Bueno, ¿no es usted la cabeza, pues? ¿Se da cuenta? Yo he escuchado esposos que le dicen a los hijos, cuando venga tu mamá vas a ver. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24, así que como la iglesia, hermanas, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nadie dijo amén. Hermanitas, en todo. ¿Sabe cómo le decía Sara a Abraham? Mi Señor. Pero yo creo que aquí no va a pasar eso. Mire, dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo, hermano. Ahora yo sé lo que usted está pensando como mujer y la entiendo. Usted está pensando, pero es que yo estoy esperando primero que Él se someta primero a Cristo para entonces yo someterme a Él. Espérese, pues primero le toca a usted, después va con Él la cosa. Ahora, lo que quiero mencionar es esto, hermano. Lo que usted y yo hacemos en el matrimonio depende de mi relación con Cristo. Si usted es de las personas que se aparecen en la iglesia de vez en cuando, si usted es de las personas que no estudia la palabra en la semana, si usted es de las personas que no tiene una comunión con el Espíritu Santo, es claro que eso se va a manifestar en el matrimonio.
Usted como mujer va a manifestar la carne, la carnalidad que hay en usted, no la espiritualidad que tiene de parte de Cristo. Y no es fácil. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo tengo que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, lléname. Porque este hombre es difícil. Este hombre es complicado. Este hombre muchas veces me hiere. Señor, controla mi lengua. Escuche bien lo que estoy diciendo, hermano. Usted tiene que decirle, Señor, controla mi lengua, controla mi mente, mi corazón, contrólame a mí, Señor. Por favor, amada hermana, no vaya a la presencia de Dios y le diga, Señor, controla a ese hombre. Porque esa no es responsabilidad suya. La relación con Dios es personal. Dios espera que usted como mujer vaya donde Él y diga, Señor, aquí estoy, soy fulana de tal, soy tu hija. Señor, perdóname por las malas palabras que respondí a mi esposo. Perdóname. Y le quiero decir esto, hermano. El hombre como cabeza no significa que sea superior a la mujer. Y amadas hermanas, por favor, tampoco esté pensando de como el hombre es la cabeza, usted es el cuello. ¿Sabe que quien mueve la cabeza es el cuello, no? Y hay mujeres, yo me acuerdo de una hermana que estaba dándole consejería a mi esposa para el matrimonio. Y yo alcancé a escuchar cuando ella le dijo eso. Miren muchachas, todos se iban a casar con algunos que íbamos a salir al seminario. La Biblia dice que el hombre es la cabeza y está bien, no tenemos problema con eso. Pero a partir de ahora ustedes van a ser el cuello. ¿Y quién mueve la cabeza? Pues el cuello. No, hermano. Como hombres tenemos que entender que el ser la cabeza no me da el derecho de maltratar a mi esposa. La cabeza tiene que cuidar el cuerpo. La cabeza tiene que velar, tiene que guiar al cuerpo. Entonces no sienta usted como mujer que como el hombre es la cabeza, él es el que realmente tiene la autoridad. No, hermano. La palabra es clara en ese sentido, de que el hombre está puesto por cabeza porque Dios así lo decidió, no porque usted sea menos. De hecho, yo siempre recomiendo cuando una pareja se va a casar, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la economía, siempre recomendamos que la pareja busque entre ellos mismos la manera de funcionar mejor económicamente. Porque hay parejas donde el hombre es bueno administrando el dinero y la mujer es despilfarradora, gasta en cosas que no necesita. Pero hay momentos en que el hombre es un despilfarrador, no tiene control de la plata, le llega la plata y rápido gasta. Pero la mujer, mire, es bien buena administradora, lleva los gastos bien organizados. Entonces, la pareja tiene que decidir darle las economías a quien realmente lo hace mejor. Y eso no significa que el hombre sea menos o que la mujer sea menos, no, hermano, significa que trabajamos en equipo. Entonces, amadas hermanas, la palabra dice que ustedes como mujeres, cuando están llenas del Espíritu Santo, van a aceptar que el hombre es la cabeza que Dios estableció sobre ustedes, porque Dios así lo decidió. La Biblia dice que ustedes tienen que sujetarse, someterse a su esposo voluntariamente, porque el hombre en ninguna parte tiene el derecho de exigir a la mujer que se someta. Porque he escuchado hombres diciéndole a la mujer, la Biblia dice que tienes que someterte a mí. No, usted no tiene derecho a decirle eso. La Biblia dice, se lo dice directamente a la mujer, no se lo dice al hombre, para que el hombre se lo diga a la mujer. No, es una cuestión directa. Es decir, cuando usted como mujer no se somete a su esposo, es un problema entre usted y Dios. Problema espiritual. Por eso lo dice, así como la iglesia se somete a Cristo, la mujer tiene que someterse a su esposo. Y no es fácil, hermano. No es fácil. Yo las veo tristes, hermanas. ¿Sabe por qué el Señor? Y no vamos a tocar hoy de los hombres porque los hombres queremos hacerlo bien detallado. Mire, hermano, cuando el Señor dice esto, es porque el Señor quiere que usted como mujer disfrute su posición como mujer. Usted como mujer no es menos. O sea, Dios no la ha puesto a usted como cabeza, no porque usted no sepa hacer las cosas. Mire, la mujer tiene la capacidad de hacer muchas cosas más que el hombre. El hombre, nosotros estamos limitados. Dios nos hizo de una manera limitada. El hombre no puede funcionar en varias cosas al mismo tiempo. ¿A usted le ha pasado como mujer que su esposo está en el celular y usted le está hablando y él? Porque los hombres no podemos concentrarnos en 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Pues la mujer sí.
Ahora, ¿quién es más capaz? La mujer. Entonces no se trata de capacidad. Se trata simplemente de que Dios decidió un orden específico dentro de la relación matrimonial. Pero cada uno tiene una función específica. Usted se imagina a gente que dice que la mujer es el sexo débil. Eso es mentira, hermano. ¿Usted se imagina a un hombre, nosotros en un parto? ¿Ha visto un hombre con un dolor de muelas? Hermano, se le acaba el mundo. Y la mujer está con fiebre de 40 y ella anda haciendo sus cosas como si nada. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. O sea, la mujer no es el sexo débil. Nunca piense que Dios puso al hombre como cabeza porque usted no sabe, porque usted no puede, porque usted no es capaz. Eso es mentira. Simplemente que Dios sabe que hay cosas que usted como mujer va a hacer que nunca los hombres van a poder hacer. Miren, la fuerza de la espalda de una mujer cuando está en el tiempo del embarazo es impresionante. La fuerza, el peso que recibe la cintura y todo el esqueleto es impresionante. El momento del parto, la fuerza que hace la mujer es impresionante, hermano. Eso el hombre no lo puede hacer. Entonces nunca se sienta menos que el hombre. Pero recuérdese, su relación con Dios es personal. Cuando usted habla cosas hirientes a su esposo, cuando usted respondona a su esposo, cuando usted hace cosas que desagradan y ofenden a su esposo, cuando usted cuenta chistes con otras de su esposo, de lo que sea, eso no es bíblico, hermano. Usted está denigrando a la persona que Dios puso como cabeza suya. Mira, ese hombre muchas veces está esperando que usted sea esa mujer llena del Espíritu Santo. Esa mujer que le dé la palabra de ánimo. Esa mujer que lo ore con él cuando está en necesidad. Porque ¿sabe cuál es uno de los problemas que tenemos los hombres? Que siempre estamos bien. Nunca decimos que estamos mal, aunque nos estemos muriendo. Pero Dios les ha dado a ustedes como mujeres, no sé si es un sexto sentido, pero ustedes aprenden a conocer a su esposo. Sean sabias. Sean esa ayuda idónea que Dios planificó que hiciera. Y termino con esto. Vaya conmigo a Génesis, por favor, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Otro domingo seguiremos con los hombres. Génesis capítulo 1. Así es que no se lo pierda más, hermano. Usted véngase temprano, que esto va a estar bueno. Génesis capítulo 1. Mira, hermano, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, a los dos los crea a imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza no tiene que ver con la cuestión física, es la cuestión de la capacidad que tiene el hombre y la mujer, el aspecto espiritual de comunicarse con Dios. Mira lo que dice ahí en el versículo 16. A ver, déjeme ver cuál versículo le voy a buscar mejor. 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, escuche, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este momento Dios está hablando de una manera general del hombre, como raza. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó igual. Es decir, que delante de Dios en cuestión de creación, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor. En cuestión de función, de capacidades, lo dice el Señor ahí también en el capítulo 2. En el capítulo 2 el Señor claramente enseña que el hombre y la mujer fueron creados con las mismas capacidades uno y otro. El capítulo 2, bueno, capítulo 1, perdón, versículo 28, dice, y los bendijo Dios, y les dijo a los dos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, a los dos. O sea, Dios vio tanto a hombre como mujer capaces para administrar la creación, a los dos igual. No le dijo al hombre aparte y le dijo a la mujer separado, no, a los dos. Pregunta que le hemos hecho varias veces. ¿Cuál fue el nombre que Dios le dio a la primera mujer? ¿Ah? A los dos los llamó Adán. ¿Dónde dice eso?
¿Dónde dice la Biblia que Dios le llamó a los dos Adán? Génesis capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Porque, hermano, Dios nunca planificó que entendiéramos que somos, que no tenemos necesidad uno de los otros. Que hombres y mujeres sí nos necesitamos, y Dios nos ve como una unidad. Versículo 5, capítulo 5, versículo 2. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo a los dos. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. O sea, Dios ve a la pareja como una unidad, como un equipo de trabajo. Hermano, en un equipo los dos son necesarios. Pero mientras usted como mujer no deje que el Espíritu Santo la llene y controle su mente, su corazón, su boca y todos sus sentimientos, vamos a seguir haciendo las cosas en la carne y no en el Espíritu. Y hoy usted como mujer tiene la bendición de acercarse a la mesa y decirle, Señor, perdóname. Porque estaba haciendo las cosas pensando que el mundo tiene razón, diciéndome que debo ser una feminista, debo ser una persona, una mujer del siglo XXI, que tengo que ser una empoderada. No, hermano. Dios lo que está buscando es mujeres que sean diferentes a las que están allá afuera. Dios lo que está buscando mujeres que cuando las vean, cualquiera que las vea, digan como la mujer de Proverbios 31. Es una mujer virtuosa, no porque sea mejor que las demás, sino porque es una mujer que teme a Jehová. Es una mujer que habla lo que Jehová le da que hable, lo que el Espíritu le da que hable. Es una mujer que se comporta según el Espíritu le da que comporte. Es una mujer que cuando habla, uno ve, realmente siente, percibe que es Dios hablando a través de ella. Y qué hombre no es feliz viendo a su esposa llena del Espíritu Santo. Claro que es feliz. Por eso hoy que vamos a tomar la cena, más hermanos, ustedes tocan el privilegio de pasar primero y tomar su copa y su pan y decirle, Señor, aquí está mi vida como mujer. Si a lo mejor tú no te has casado y dices, bueno, yo todavía no me he casado, sí, pero una mujer que está llena del Espíritu Santo, una mujer que va a buscar la orientación de Dios, la voluntad de Dios, para buscar la pareja adecuada. Dios está buscando mujeres llenas del Espíritu Santo. Pero recuerde, la llenura del Espíritu Santo es voluntaria. Si tú no quieres, seguirás viviendo como has vivido hasta ahora. Pero si quieres que las cosas sean diferentes, Dios te llama hoy al altar y te dice, ven y haz un compromiso conmigo. No con la iglesia, es conmigo, con el Señor. Decirle al Señor, aquí está mi vida. Yo te dejo hoy la libertad para que hagas conmigo como tú quieras. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Dios, aunque hoy hemos hablado específicamente de lo que tú quieres para cada mujer, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres en cada una de ellas, Señor, porque cada una de ellas es valiosa para ti, Señor. Cada mujer que está acá, Señor, ha sido lavada con la sangre de Jesús. Y, Señor, ha sido escogida de una manera especial de parte tuya, Señor. Y, Padre, hoy te pedimos que tú llenes a cada una de estas mujeres, Señor. Y cada una de ellas pueda, Señor, vivir cada día sometidas al control del Espíritu Santo. Que sea Él que hable, Señor, que guíe las palabras que ella dice. Que sea Él, Señor, el que guíe cada actitud que ella va a expresar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cada mujer que está aquí, que a lo mejor está en este momento luchando, pensando que no va a poder. Y si es cierto, Señor, en sus fuerzas no puede, pero sometida al Espíritu Santo sí va a poder. Padre, yo te pido que cada una de estas mujeres sea bendición en su hogar. Y cada mujer que todavía está soltera, Señor, busque tu voluntad, Señor, en cuanto a la pareja que va a tener. Eso porque cada mujer que está aquí es valiosa, Señor, especial para ti. Tu palabra dice que son como la niña de tus ojos. Gracias porque son valiosas para ti, Señor. Madre hermana, este es el momento en que Dios está esperando que tú llegues a su presencia y que tú le digas de una manera voluntaria que aquí está tu vida delante de Él. Que ya no quieres tú ser la que controle tu vida, sino que quieres que sea el Espíritu Santo. Ya no quieres ser tú la que hable, sino que sea el Espíritu que habla a través de ti.
Ya no quieres ser tú la que decida cómo va a actuar, sino que sea el Espíritu actuando en ti. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Prepáranos, Señor, a los varones para lo que viene, Señor, porque también tú nos vas a confrontar. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a hacer esa guía, Señor, ese apoyo para ellas, Señor. Que podamos ser tener la función pastoral que tú quieres que tengamos, Señor. Padre, gracias porque cada una de ellas es capaz, Señor, mucho más allá de lo que ella puede entender o creer. Cada una de ellas es capaz. Tú les has dado dones, capacidades, Señor, y las hemos visto haciendo tantas cosas, Señor, y te damos gracias por la vida de cada una de ellas. Ayúdalas a que nunca olviden cuánto son valiosas para ti. Te ayúdalas también a recordar cuánto tú quieres que ellas vivan sometidas al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amada hermana, así como estás, te hablo a ti específicamente porque es de ti que hemos hablado en esta mañana. Es contigo que Dios está hablando. Sabes que Dios no te va a obligar. Esto es algo, una cuestión voluntaria, pero Dios quiere que de una manera voluntaria vengas y te sometas al Espíritu Santo, que te dejes controlar por Él. Esto es algo que tú tienes que decidir. Cuando tú estés lista, pasa aquí al frente. Toma tu pan, toma tu copa y dile: Señor, yo hago hoy un pacto contigo. Señor, mi pacto no va a depender de lo que haga mi esposo o lo que hagan mis hijos. Va a depender de mi relación contigo. Señor, tú estás llamándome a mí como mujer. Gracias porque, Señor, tú me escogiste y sabes que puedo hacer lo que me estás llamando a hacer. Gracias, Padre, porque tú eres el que me capacita. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en mi vida. Gracias por sellarme, Padre, por morar en mí. Gracias por bautizarme. Gracias, Señor, por hablar a mi vida y hacerme entender que soy valiosa para ti. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Me has tomado en tus brazos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y me has dado salvación. Gracias, de tu Señor. amor has derramado en mi corazón. Amadas hermanas, pasen a tomar. Pueden pasar todos, hermanos. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te adoramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida. Gracias, Señor. Entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre, Señor. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Gracias, mi Señor Jesús. Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que tú quieres tener comunión con nosotros. Tú quieres que te conozcamos, Señor. Que nos dejemos guiar por ti. Que nos dejemos controlar por ti. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das en este día, Señor. De que tú hables a cada mujer que está aquí, Señor. Que tú les recuerdes lo valiosas que son para ti. Que tú les recuerdes, Señor, que a pesar del fracaso en el pasado, tú eres un Dios que las restaura, Señor. Eres un Dios que les perdona. Eres un Dios que les da, Señor, nuevas oportunidades, Señor, para levantarse y para hacer lo que tú quieres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.